Ahora la consola, por ejemplo, ¿ya la encontró? Una nueva consola. No le sirve una consola ya vieja por acá. ¿Ya? No actualiza. ¿Le reconoce el comando, sí o no? Solo ponga MariaDB, si le sale que acceso denegado o algo por el estilo, quiere decir que ya lo reconoce. Si le sale comando no encontrado, quiere decir que no hay comando en ninguno de los directorios. ¿Abrió una nueva consola? Sí. Y vamos a ver. De MariaDB. De el sitio de MariaDB no hay el comando como MariaDB para conectarse al servidor. El comando, ¿cómo se llama el comando? MySQL. Si ustedes se fijan en su instalación actual, la que tienen aquí y la que puedan tener en su casa, van a tener los dos, porque a partir de cierta versión de MariaDB ya venían los dos, hacen lo mismo. Miren, yo sé que está porque me dice, no me está diciendo comando no encontrado, me está diciendo que me niegue el acceso, sí, porque no le digo usuario, no le digo contraseña. Estoy tratando de conectarme a los locos, ¿sí o no? ¿No es cierto? Igual, piensen que hace lo mismo, ambos comandos, ¿ya? Bueno, sigamos acá, ¿ya? ¿Quiénes más ya están hasta ahí? Vamos a seguir entonces. Busquen, obviamente, si no quieren hacerse lío con el idioma, busquen algún idioma. Yo normalmente le pongo inglés, español de México. O pueden ponerle solo español, ese es el español de España. ¿Ya? Seleccionan y le dan siguiente. Debería salirles esta ventana, ya sea en español o en inglés o en el idioma que hayan elegido. Elijan un idioma que ustedes comprendan. Seguramente la mayoría va a por la cuenta de usuario para administrar la aplicación, me va a pedir después que sea un usuario a nivel de WordPress, no a nivel de base de datos. Entonces, yo lo creé así. Les puse una contraseña muy simple. A esto es lo que les decía, ustedes pueden usar una base de datos en la que ya tienen tablas de un sitio y no quieren crear otra, quieren usar el mismo usuario, pueden hacerlo. Lo que no deben hacer es que tenga el mismo prefijo. Por ejemplo, si antes ya crearon con el guión, quieren usar la misma base de datos, mientras acá le cambien el prefijo para que cree las tablas con ese prefijo y el nombre que continúa. Por ejemplo, si crea una tabla de usuario y ella dice, ya tengo una base de datos, ya tengo tablas de un sitio ahí, y todas eran WP-A, por ejemplo WP-user. Entonces, como quiero usar la misma base de datos, puede ser que le ponga WP1-. Entonces, como necesita crear de nuevo una tabla user, va a crear WP1-user. ¿Y por qué no puedo usar lo mismo? Porque no se va a solapar con lo que ustedes ya metieron del otro sitio. No pueden usar o base de datos diferentes o nombres de tablas diferentes, no lo mismo. Por simpleza, para exportar y luego cargar, yo les sugiero base de datos por sitio. Entonces no voy a tocar nada acá. Fíjense que como lo tengo el servidor de base de datos en el mismo servidor donde estoy trabajando, donde está trabajando mi servidor web, por eso le pongo localhost. Fíjense que si yo estuviera trabajando acá en la máquina de Yanine, pero conectado a mi servidor, igual le colocaría localhost. ¿Por qué? Porque el servidor de base de datos está en la misma máquina donde está el servidor web. Si el servidor de base de datos estaría en otra máquina donde no está el servidor web, o pongo la IP o el nombre de dominio completo, si es que hay alguien que lo traduzca de dónde está instalado el servidor de base de datos. Porque esto es información de la base de datos y del servidor de base de datos. Hasta ahí, por favor, Jenny. No. A ver, de nuevo más fuerte para que puedan escuchar.
Ya que la pregunta está bien hecha, pues yo necesito que todo eso que fue la pregunta. Esta máquina de con la usted no podría, o sea, hacer local host, sería distinto. Todos son localhost. Todas las máquinas tienen su propio Pero localhost. usted dice que con esta iría bien, pero con otra, como que no le Allá. A lo que me refiero es que ahorita voy a tratar de dibujar un poco medio más ya. Digamos que este pequeño cubo mal hecho es mi computadora y este medio cilindro mal hecho es mi disco duro. Claro. Yo acá, ¿qué tengo en esto? Tengo Apache, que es mi servidor, ¿qué? ¿Qué es este Apache 2? ¿Qué es? ¿Qué servidor qué? Pero hay varios servidores. Servidor web. No hay servidor, ¿sabes? Servidor web. Este es el servidor web. Voy a poner en inglés. ¿Qué más tengo acá? ¿Qué más tiene usted ahí, aparte del servidor web? ¿Cuál es su nombre de usted? Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué más tiene ahí? Aparte del servidor web Apache. ¿Qué más necesita? Solamente el gestor de instalación de las otras aplicaciones. Lo único que le brinda aparte del SAM es el panelcito de controles. El servidor de base de datos, ¿cuál es? MariaDB o MySQL, me interesa cuál. Este, lo voy a poner en inglés, debe ser servidor de base de datos. Tengo todo ahí, igual usted. Entonces, cuando usted lance su navegador y cuando le pide el nombre de donde está el servicio ahí, el servidor de la base de datos, entonces usted va a poder colocar localhost o 727 o va a poder colocar 127.0.0.1 o la equivalente en IP versión 6 o una IP que siempre esté activa de su máquina, de él, de Juan Carlos. Lo que le decía es que si usted no lo tiene el servidor acá, no lo tiene en otra máquina. Esta es la máquina 1 y esta es la máquina 2. Aquí lo tiene el servidor, porque aquí no está. Entonces, cuando meta la información en su navegador para configurar la información del servidor de base de datos para su instalación de WordPress, ya no puede colocar localhost, ya no puede colocar 127.0.0.1 porque ya no está en esta misma máquina, está en otra. Entonces, ¿qué tendría que colocar acá? O el nombre o la IP de esta máquina. Y obviamente, ¿qué tienen que estar? Conectados, que no es más. ¿Está claro? Eso era, ¿no? Por eso es que sobre esa pregunta, no tengan vergüenza de preguntar cuando digo más fuerte para que lo escuchen todo, es por algo. ¿Entendió eso? ¿Usted también? ¿El resto? Entonces, por eso es que uno de estos trabajos, posiblemente luego se los pida, primero que me lo hagan funcionar sobre Windows. Por ahí les voy a pedir que me lo hagan funcionar sobre Linux, pero en más de una máquina. Una que tenga el servidor web, otra que tenga el servidor de base de datos, otra para un servidor DNS y otra para un servidor de correo si es que habilitamos esa parte, esa funcionalidad. Si necesitamos esa funcionalidad en el sistema que vamos a hacer. Si no, con los otros tres basta. Sugerencia que ya les dije antes, vayan preparándose alguna máquina virtual con una distribución de Linux que de su preferencia, donde puedan tener todo eso que les estoy diciendo. ¿Ya? Le dan enviar. Si está bien, va a pedirle lo siguiente: ejecutar instalación. Entonces denle en ejecutar. Ya esto es información para el sitio web que van a habilitar con esta instancia de WordPress. ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer? Vamos a robar un poquitito de la idea de ese documento que quería compartirles, que estaba incompleto, ¿no es cierto? En el que hablaba de un proyecto inventado para el Politécnico. Entonces, por eso es bueno tener mejor un documento ya. Como ya tenía más o menos algo, aunque no lo vamos a hacer idéntico, vamos a tomar esa idea.
Entonces, ya puedo empezar acá poniendo los datos necesarios para eso. Por ejemplo, va a ser un sitio para la Politécnica, entonces yo ya puedo empezar colocando acá, por ejemplo, aunque se puede cambiar luego. Claro, pero se puede cambiar luego. Lo otro, esto sí es a nivel de WordPress. Se graba en la base de datos, pero no es un usuario de base de datos, es un usuario para poder administrar su WordPress. Es el usuario administrador que se crea con su instalación de WordPress, la instalación que están haciendo. Esto no lo van a tener que crear la siguiente clase porque se lo van a llevar, ya lo van a tener que importar. ¿Ya? Lo que hicimos primero en la consola, eso sí lo van a tener que volver a hacer. O sea que mejor si se lo anotan en un archivo y luego lo ejecutan directamente, pueden copiar y pegar y funciona. Mientras no se olviden el publicom. ¿Ah? Entonces, yo lo voy a llamar a mí, lo voy a llamar a mi usuario. Voy a ponerle una contraseña fácil. Y obviamente cuando uno le pone una contraseña fácil o débil, tiene que confirmarle que uno quiere crearlo así. Ya. Pueden ponerle el correo del responsable o del administrador. Yo le voy a poner mi correo. No le voy a pedir que a los motores de búsqueda que indexen, porque obviamente ahí dice, depende de los motores de búsqueda, atender o no atender. No se olviden que los motores de búsqueda son sistemas web, ¿no es cierto? Que lo que les permite hacer es buscar en qué sitio en el internet. En teoría hay la información que nos interesa encontrar. Ya les aclaré que no es lo mismo cuando utilizamos el buscador de Google, es porque hay un sistema de buscador que pertenece a esa empresa, ¿sí o no? Por eso les aclaré cuando dijeron Firefox no es un buscador, es solo un navegador de que usa, así viene configurado por defecto, el buscador de Google para ayudarles a hacer búsquedas sin necesidad de que tengan que entrar, porque tiene una casillita, ¿no? Pero no es un buscador. Firefox no es un buscador. Entonces, tienen todo eso. Vamos, hagan hasta ahí. Y luego le dan que proceda a hacer la instalación. Ya se niveló. Ya le dio ok todo.